Usted escucha RCN Radio. 7:04 a.m, estamos en RCN Radio. Volvemos, Juan Manuel, a la denuncia que se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia y la indagación preliminar que se abre contra varios congresistas. Hay que hablar que son dos, dijéramos, denuncias las que han llegado a la Corte Suprema de Justicia. Sí, Yolanda, la Sala de Instrucción entonces recibió estas denuncias contra los congresistas por distintas veedurías. Dos, una que fue presentada por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, que fue dirigida por Henry Antonio Anaya, y otra denuncia también que llegó a la Sala de Instrucción presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas Redver. A partir de esas denuncias, de lo que recibe la Sala de Instrucción, comienza entonces esta indagación preliminar en contra de estos congresistas en medio del escándalo por el contrato del Mintic. Claro, aquí se indaga si los congresistas trataron de alguna manera de incidir en el manejo del contrato de centros poblados. Tenemos en línea a Henry Anaya, presidente de la Red Nacional de Veeduría Ciudadana Bien Común, que decimos es una de las entidades que ha presentado denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias, señora Anaya, por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Yolanda. Un saludo especial a todos los oyentes. Le pregunto, si me permite, claro. ¿Ustedes plantearon una denuncia contra quiénes? ¿Contra cuáles congresistas y por qué razones o con qué argumentos? Mira, Yolanda, nosotros, la Veeduría Ciudadana Bien Común, fue la veeduría que participó en la audiencia del proceso de licitación y los que le presentamos las alertas tempranas a la ministra y al comité de evaluación de posibles irregularidades que con el tiempo se confirmaron. En ese ejercicio posterior, cuando empezaron a presentarse capturas y demás, digamos, públicamente empezaron a aparecer discusiones de servidores públicos, como la ministra Karen y como el senador, por ejemplo, Armando Benedetti, donde ya la ministra Karen Abodimé manifiesta que durante el proceso que nosotros habíamos advertido que había problemas de transparencia, hubo llamadas de senadores. Y le recordó a él que él llamó. Creemos que esa discusión que se manifestó públicamente debe conocerla la Corte, porque no puede quedarse solamente en un escenario de medios y de redes sociales, sino que debe revisarse la conducta del senador y, por supuesto, la conducta de la ministra. Ahora, en consecuencia, teniendo en cuenta, señora Anaya, que ustedes participaron en la audiencia del Comité de Evaluación, en esa misma veeduría que ustedes ejercían, ¿conocieron de esa información? ¿Supieron que había congresistas, más allá de que lo hubiera revelado la ministra? ¿Que congresistas llamando, eventualmente haciendo lobby, en fin? Nosotros le manifestamos la alerta en tres sentidos. El primero fue: señora ministra, por favor, la primera alerta en noviembre, revise las empresas que se presentaron, haga un oficio, haga una llamada a los órganos de control y verifiquen, porque creemos que aquí hay empresas que están incursos en investigaciones en FONADE y en el carrusel de FONADE y en el carrusel de Bogotá. Fue la primera alerta. La segunda alerta, que fue durante el proceso, ya fue mucho más concreta, porque empezamos a decir nombres de los que hoy están detenidos, como el caso de Juan Carlos Bayona. Le dijimos, ese es el zar de la tecnología. E incluso, Yolanda, nosotros le entregamos en un documento radicado al despacho de la ministra los celulares de Juan Carlos Cáceres Bayona, de donde, según información que nosotros recogimos en su momento, salieron llamadas hacia el ministerio. Y en esos mismos celulares se recibieron llamadas del ministerio. Es decir, ya sabíamos que algo estaba pasando, que algo no estaba bien y se lo advertimos. Y la tercera fue que tan pronto el ministerio adjudica el contrato, nosotros pasamos el 17 de diciembre una solicitud para revocar, porque lo contempla la ley. Por favor, ministra, por favor, ministerio, revoquen eso, porque esos señores no van a poder cumplir, no tienen ni las capacidades técnicas ni financieras, se las dijimos. Y en ese momento, cuando lo radicamos, corrieron al día siguiente a firmar el contrato, violando el procedimiento administrativo que establece lo contrario.
Varias cosas y varias precisiones, señora Anaya. Estamos hablando con Henry Anaya, presidente de la Red Nacional de Veeduría Ciudadana Bien Común. Están participando en este proceso desde el momento incluso de la adjudicación, con lo cual hay información importante aquí. Le quiero precisar sobre los congresistas. Usted mencionó pues el rifirrafe que tuvieron Armando Benedetti y la exministra Karen Abudinen. Los congresistas a quienes usted denuncia o ustedes denuncian como veeduría, ¿quiénes son y cuántos son? En principio, vuelvo y repito, en el primer tema, Yolanda, está la discusión de medios de Armando Benedetti. La segunda, que recogimos por un cruce de información, que hay cruces de información de varios medios y portales del país, resaltan lo siguiente. Primero, que el viceministro de Conectividad, Iván Mantilla, participó y ayudó, y en su despacho estaba no solo la responsabilidad de estructurar la licitación, sino que por su despacho pasaron modificaciones claves para que llegara el proceso a manos de Centros Poblados. Y adicionalmente a eso, unos portales empezaron a manifestar, Iván Mantilla, acuérdese que la ministra Karen lo sacó del cargo en el mes de febrero de este año. Nunca explicó por qué. Pero adicionalmente a eso, según portales que yo coloco en la misma denuncia, tenía relación política o era cuota política de un senador liberal, que es el doctor Mauricio Gómez Amín. Y yo le pido a la sala de instrucción, y ella lo acaba de aceptar, que lo llame a explicar esa relación, a explicar ese papel que surgió con esa cuota política del Partido Liberal. Señora Anaya, en todo esto va a ser clave el tema probatorio, como lo es en general en términos jurídicos. Y allí, cuando se habla de pruebas, surge la duda de si las llamadas quedaron rastreadas, si hay grabaciones de esas llamadas, si esas posibles interferencias de los congresistas en todo este escándalo, pues pueden ser probadas o no. ¿Qué piensa de eso? ¿No le parece que ahí nos vamos a quedar esperando esas pruebas que no van a llegar? No. Eso mismo me respondieron en el ministerio cuando empecé a hacer las alertas, diciendo es que hay que pensar en la buena fe, es que no podemos consultar a los organismos de control porque ellos nos presentaron los papeles donde todos eran ángeles, como Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, y resulta que el tiempo nos da la razón. Entonces, esto apenas comienza. Usted sabe que la sala de instrucción de la Corte Suprema está conformada por unos magistrados extraordinarios, cuyos equipos de investigación triplican el de cualquiera, y son expertos, no se dejan meter los dedos en la boca, es cuestión de tiempo. Además, acuérdese usted que el excelente trabajo realizado por la Fiscalía General de la Nación, en menos de 6-7 meses, es que la Fiscalía vino a conocer esto hace 2 meses, y en menos de 2 meses ya puso a cantar a todos. Ahora, en el caso del senador Mauricio Gómez Amín, esta mañana hablamos con él y nos dijo que era muy amigo de la ministra Karen Abudinen y que por eso hablaba con frecuencia con ella, pero que jamás hablaron del tema de centros poblados. La información que ustedes tienen básicamente es información de medios y tiene que ver con que el ex viceministro Mantilla sería cuota del senador. ¿Es esa la información que tienen? ¿O hay información adicional sobre el papel que habría cumplido el senador Mauricio Gómez Amín en el contrato directamente? ¿Tienen alguna información que lo vincule a él directamente en el lobby, en fin, en lo que se hizo o no? Como en este momento no, Yolanda, pero digamos el trabajo de la veeduría de campo que se está recopilando, digamos hasta ahora van poco a poco dándonos una línea que es posible que en los próximos días no solamente ampliemos la misma, sino presentemos nuevos nombres. Señora Anaya, aparte de, ustedes hicieron muchas alertas tempranas, pero aparte del posible tráfico de influencias de algunos congresistas, ¿qué tipo de hallazgos hicieron ustedes para, digamos, prender los botones rojos con respecto a las compañías que componían el consorcio de centros poblados? ¿Qué alertas hicieron y frente a las cuales no les pararon bolas? Varias. La primera, manifestamos que había una empresa que estaba vinculada en la investigación de FONADE
donde precisamente el mismo Ministerio de las TIC había celebrado, acuérdense ustedes, los puntos Vive Digital, y cuyos resultados fueron nefastos a través de 3-4 procesos, y en investigaciones que la Fiscalía en algunos ya imputó y en otros el mismo ministerio hace algunos años presentó él directamente la denuncia penal. Y adicionalmente a eso, desmembramos la conformación de centros poblados en el entendido en que manifestamos la alerta por dos grandes situaciones. La primera, FUNTIC, en el entendido en que ya lo habíamos denunciado hace año y medio, hace 2 años, con el negociado que llevó a cabo por el bilingüismo en norte de Santander y en La Guajira, donde se perdieron más de 30.000 millones de pesos y en los cuales la Fiscalía General de la Nación acaba de acusar a 2 exgobernadores de La Guajira por esos hechos ante la Corte Suprema de Justicia, acaba de presentarlo. Y por esa misma situación, la Procuraduría había suspendido a los 2 gobernadores, el de Norte de Santander y el de La Guajira. Pero además le estábamos diciendo que el señor Juan Carlos era el que estaba teniendo una trama. Incluso le digo en el documento que el señor Juan Carlos, desde el mes de junio y julio del año pasado, es decir, antes de ganarse el proceso, antes de abrirse el proceso, ya estaba diciendo en Barranquilla y en las calles que ese negocio era de él. Ahí lo escribí, ahí se lo dije. Le di el celular de él y le dije, de esos celulares están llamando a funcionarios. Esos hechos, doctora Yolanda, van a salir a la luz pública en pocos días. Los tienen que decir porque fue una realidad. Juan Carlos Bayona llamó a muchos empresarios del sector de tecnología, que eran los que debían presentarse, y todos, escúchame bien, todos los empresarios del sector de tecnología le dijeron a él que no, por sus antecedentes. Pero ya conocemos que en vez de buscar empresas serias de tecnología, se alió con el mayor bandido del país. A ver, nos dice usted, señor Henry Anaya, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, que ustedes hicieron alertas en el momento en que se estaba haciendo el proceso de la adjudicación del contrato. Y ahí es un punto importante, porque vamos a ver si las alertas fueron desoídas por el Ministerio de las TIC. Usted menciona que detectaron que había gente del carrusel de contratación. ¿Cuándo lo detectaron? ¿Antes de adjudicar el contrato? ¿Hicieron la alerta antes de que se firmara el contrato? Es que ocurrió lo siguiente, Yolanda. Durante el proceso de la adjudicación, nosotros, lo primero que hay que decirte es que en un término entre noviembre y diciembre estábamos jugando 1 billón. Había 10 oferentes. El cúmulo de información era durísimo y nos concentramos en su momento en un solo detalle, que además de eso logramos la salida, que era el asesor de la ministra, que la ministra lo echó, que estaba siendo juez y parte, el yo con yo. Cuando se toma la decisión de sacarlo, la audiencia de adjudicación fue en un momentico, listo señor, y ya sale este señor, todo aquí está normal, ¡pum!, se adjudica hoy. Íbamos a tomar la palabra, no señor, usted no, esto ya está tranquilo, ya todo fue normal, aquí fue transparente ya. En ese momento, que fue el 8 o 9 de diciembre, no recuerdo muy bien, nos dedicamos a estudiar detenidamente esa propuesta favorecida y detectamos inmediatamente, porque hicimos un cruce de información. Pero ¿sabe por qué razón? ¿Por qué razón? En su momento no nos dimos cuenta, unos días anteriores. ¿Por qué razón? Porque este señor Juan Carlos Bayona, de manera inteligente, nos cambió el nombre de FUNTIC y la pasó a llamar Novotic y nos confundió. Cuando empezamos a averiguar en nuestra base de datos y el cruce del NIT, apareció FUNTIC, cambiada solamente unos 4 meses antes, para despistar. Y cuando ingresamos a la base de datos de ICM, detectamos que ICM había sido la empresa bajo la cual salieron unas facturas corruptas para el carrusel y bajo la cual fue denunciada y soportada y encarcelados varios de sus dueños o por lo menos los asesores detrás
y fue soportada con pruebas por el señor Manuel Sánchez, uno de los delatores del carrusel de contratación. Ahora, señor Henry Anaya, en algún momento, en medio, como dice usted, era muchísima documentación, 10 oferentes, un contrato de $1 billón, en fin, un asunto muy complejo. ¿En algún momento ustedes detectaron la huella, el fantasma de Emilio Tapia en todo este entramado? Empezamos a escuchar, yo empecé a escuchar el rumor. Cuando hablé del carrusel, empezaron a llamarme de ciertos contactos y demás, pero no lo encontramos. Pero nosotros presentamos la revocatoria antes del contrato. La ley dice que cuando usted adjudica, se puede hacer una revocatoria si usted encuentra elementos que le permitan a la administración generar dudas. Ellos ni siquiera consultaron, es que con 1 o 2 oficios hubieran consultado los antecedentes. No, lo que hicieron fue correr a firmar. Y el 27 y 28 le envían el oficio a CES Colombia diciéndole, por favor, urgente, carácter urgente, hoy necesitamos que nos aprueben las pólizas, hoy, porque no puede pasar 31 de diciembre. Y el 29 y 30 de diciembre corrieron a aprobar la póliza. 2 veces le insistieron a la firma CES, 2 veces, de que por favor aprobara las pólizas. La primera se las devolvió y dijo, no cumplen. Y al día siguiente, la secretaria general del ministerio le insistió, lo llamó y le escribió y le dijo urgente. Y en 18 minutos se aprobó el gran desastre de los niños sin internet en Colombia. En 18 minutos corrieron a aprobar la póliza. A ver, señora Anaya, hay algo que es válido precisar sobre las fechas. Ustedes no alcanzan a hacer la alerta de que había gente del carrusel de contratación por allí metido y que había muchas irregularidades antes de que se adjudicara, porque se adjudica entre 8 y 9 de diciembre. Pero ustedes posteriormente notan el problema. ¿A quién le alertan y cuándo? ¿Cuándo hacen la alerta de que aquí había un problema? Nosotros presentamos 3 alertas. La primera alerta la presentamos el 23 de noviembre, todas dirigidas al despacho de la ministra con copia. Cada una de las alertas que presentamos siempre fueron con copias a los organismos de control. Siempre les pusimos conocimiento. Es más, esas alertas sirvieron para que en su momento los organismos de control empezaran a meterse y a entender lo que estaba pasando, porque era un tema muy técnico. Pero nosotros desde el primer momento le dijimos a la ministra que hay empresas con antecedentes graves de corrupción. 2, le dijimos que hay empresas que no tienen capacidad financiera, como quedó demostrado con el desastre. No tenían ni cómo. Cogieron los 70,000 pesos y en 2 días hicieron fiesta. Bueno, estamos en la del 23 de noviembre, usted nos dice que son 3 alertas. La siguiente fue ¿cuándo? 23 de noviembre no se había adjudicado, es lo que entendemos, ¿verdad? Correcto. No se había adjudicado. Entonces, hay una alerta que llega al despacho de la ministra antes de que adjudicaran el contrato. La siguiente alerta que ustedes presentan es ¿cuándo? La siguiente alerta la damos en la audiencia, los primeros días de diciembre. 1, 2, que se había suspendido porque estábamos en una discusión muy fuerte. En ese momento, en la audiencia, manifestamos que incluso yo doy el nombre, no lo voy a dar ahorita, pero en la audiencia sí lo di. Doy el nombre de una empresa que no es esa, sino de otro grupo, donde manifiesto que hay problemas con cartel de FONADE. Pero ya prendo la alerta y vuelvo, insisto, y vuelvo y le digo en la audiencia que está viendo la ministra porque está conectada, y le digo, señora ministra, por favor revise las capacidades financieras de las empresas y además sus antecedentes, que ustedes no lo han querido hacer. Esa fue la segunda. Y la tercera alerta, Yolanda, se dio exactamente entre el momento, como lo establece la ley, que le dice, cualquier persona puede presentar una solicitud para revocar un acto de adjudicación cuando ve que hay algo irregular entre el momento de la adjudicación, que fue 8 o 9 de diciembre, y la firma del contrato, que fue el 18 de diciembre. En ese momento yo le entregué el documento, y un documento no sencillo, un documento complejo, y un documento en el cual uno se arriesga, Yolanda, porque yo hablé de Juan Carlos, y son hombres muy poderosos, muy ricos, con firmas de abogados tenaces, donde se pueden devolver con uno. Y yo coloqué esos números telefónicos. Le dije,
por favor verifique, usted ya que es la que maneja todo el tema de tecnología y celular en el país. Y sin embargo, ¿sabe cuándo me respondieron? Me respondieron en febrero. En febrero. En febrero. Usted hizo esa tercera alerta entre el día de la adjudicación y el día de la firma, antes de la firma. Antes de la firma. Antes de la firma. Es decir, que hubo 3 alertas antes de que se firmara y, por supuesto, antes de que se desembolsara anticipo, 3 alertas que fueron desatendidas por parte del ministerio y por parte de los organismos de control, hay que decirlo, porque hubieran podido frenar, por lo menos decir, espere un momentico y miremos, y no lo miraron. Es importante lo que usted nos está diciendo y es importante, obviamente, que podamos conocer los documentos y los radicados de estas alertas que ustedes establecieron. Lo va a tener tan pronto termine esto, si me regala un correo, lo tiene. Además, porque pues yo estuve en la audiencia, todos lo saben, y segundo, muchas de las investigaciones penales arrancaron fue por mí. Por ejemplo, yo fui el que presenté la denuncia penal de las pólizas de la garantía bancaria falsa, la que causó más daño, Yolanda, fue la primera, la del 18 de octubre, es decir, la que le permitió a ellos respirar, la seriedad de la oferta. Y lo más increíble, Yolanda, es lo siguiente, lo más increíble de todo, es que alguien del comité, alguien olfateó que algo no estaba bien con esa garantía y puso la observación, la dejó escrita y le dijo, señores, Unión Temporal, por favor, aclárenla, revísenla, que hay cosas que no son reales. ¿Y sabe lo que hicieron? La subsanaron con otra igual de falsa, de solamente 3 páginas. Si ustedes revisan, la voy a comparar con lo siguiente, Yolanda. Si ustedes, es decir, es que esto, lo que pasó allí es terrible. Mire, si ellos simplemente hubieran revisado la garantía o póliza que presentaron los otros 9 proponentes, si solamente hubieran revisado, se hubieran dado cuenta de 2 cosas. La primera, todos ellos tenían más o menos entre 10 y 20 folios. Entre 10 y 20 folios. Y el 80% de ellos presentaron la prueba del pago de esa garantía o póliza. La prueba, el pago, mira, aquí está el pago que le hicimos al banco. Y en cambio, Centros Poblados fue solamente 2 hojitas. Y sin recibo de pago. 2 hojitas. Esas fueron las 2 hojitas que revisó CES Colombia. No revisó más. Ahora, y CES Colombia estaba obligado a revisar más por una razón, Yolanda. Por una razón. Es que los pliegos ordenaban que adjuntando la garantía o póliza debía realizarse un estudio técnico del banco, de su capacidad, de que tuviera permiso en la financiera, en la superfinanciera, que tuviera una categoría, porque no todas las categorías entraban. Es decir, a este nivel exigieron mucho más. ¿Sabe el estudio que le hizo CES Colombia a esa póliza? 0. Y a las demás, 0. Y estaba obligado. Señora Anaya, una precisión sobre este punto que es muy importante, lo que usted está comentando. ¿Ustedes desde esta red de veedurías bien común detectaron desde octubre el problema con las garantías? No. Vuelvo y repito, la garantía solamente tuvo una observación de ellos mismos, del comité, detectó un error que decía, ojo, que esta garantía está mala. Y le hicieron la observación a ellos. Le hicieron la observación. ¿Y sabe lo que hicieron? Pues arreglaron y solamente le agregaron una palabra, aclaración. Se las entregó también, están allí. Aclaramos la póliza que entregamos y esa aclaración era falsa. Por lo tanto, no hubo 4 pólizas falsas, hubo 8. Porque el 29 de diciembre, CES Colombia le dijo al despacho de la ordenadora del gasto, la secretaria general del ministerio, le dijo el 29 de diciembre que no aprobaba las garantías porque tenía una serie de irregularidades. Y al día siguiente, no sé cómo, el ministerio le envía a CES Colombia otras 3 corregidas, entre comillas. Esas corregidas también fueron falsas. ¿Dónde se hizo las pólizas? Que es la gran discusión. Pues ya se está conociendo desde un computador. Desde un computador. Por favor. Eso es una vergüenza nacional.
Sí, es una vergüenza. Señora Anaya, el Mintic contrató una campaña para que hiciera verificación y revisión, una compañía, para que hiciera revisión y verificación de los documentos. ¿Qué sabían ustedes de esa compañía y fue, digamos, ese es el pecado original? ¿O dónde encuentra usted el pecado original de este desastre? No, la compañía, pues además, le acabo de comentar que esa compañía primero la contrataron por 500 millones, ya venía trabajando allá, tiene una gran reputación, no sé qué les pasó. Pero le estoy diciendo que no es solamente revisar el documento, sino que el banco cumpliera, que tuviera capacidad. Ningún documento del banco Itaú estaba en esa póliza, ninguno, es decir, no había ningún soporte y estaban obligados, por ejemplo, si usted me pide una garantía, ¿qué va a entregar el banco? 1, valor y monto. 2, ¿quién está firmando? 3, el poder de las directivas del banco diciéndole a la entidad, mire, la señorita tal o el señor tal está autorizado por este banco para firmar este documento y esa autorización es mediante tal notaría, tal certificación. 4, la calificación del banco es AAA, AA, estamos bien, estamos súper bien, estamos muy endeudados. Ese análisis tenía que hacerse. Nunca lo hizo 6. ¿Por qué razón? No sé. Ahora, ¿dónde está el quiz del asunto? Le estoy manifestando que el señor Juan Carlos Cáceres Bayona, entre junio y julio del año pasado, públicamente allá en los corrillos, en todos lados de la costa, decía, ese negocio es mío. Desde antes incluso de que se adjudicara. Bueno, muchos detalles que van apareciendo sobre cómo se construyó todo este proceso de contratación de centros poblados. Aparecen los congresistas, que ahora los investiga la Corte Suprema de Justicia. Lo que dice el señor Anaya es que pues plantearon las denuncias frente a Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amina a propósito de lo que se ha publicado en medios de comunicación, pero que ellos tienen información previa a la adjudicación y que hicieron 3 alertas distintas sobre las sospechas que recaían sobre las personas y las empresas que estaban en el proceso de contratación. Advertencias que no fueron escuchadas ni por el Ministerio de las TIC ni por los organismos de control. Señor Anaya, muchas gracias. Lo vamos a contactar internamente para que por favor nos mande los documentos y el radicado que tienen para verificar las fechas y demás detalles. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y por favor, no perdamos de vista este proceso. Sigámosle, que poco a poco van a aparecer aquellos que engañaron a los niños de Colombia, a los niños rurales, que es en últimas nuestro gran propósito, su defensa y su protección. Muchísimas gracias. Él es Henry Anaya, presidente de la Red Nacional de Veeduría Ciudadana Bien Común. Importante porque esta es la red que viene haciendo la veeduría Juan Manuel desde antes de que se adjudicara. Entonces aquí él está dando varios datos importantes, ¿no? Sí. En el sentido de que ellos presentaron alertas desde antes de la adjudicación. Él habla de una alerta del 23 de noviembre que mandó al despacho de la ministra y a los organismos de control. Después, durante la audiencia, dice que ellos también reportaron preocupaciones sobre el proceso de contratación. Y luego de la adjudicación, que dice él que se hizo rapidísimo, en bombas, como se dice popularmente, en bombas. Se hizo rapidísimo, pero que ellos, entre la adjudicación y la firma, alcanzaron a radicar otra alerta, diciendo, ojo, porque aquí hay problemas. Y sin embargo firmaron. Y de las cosas más delicadas que ha dicho el señor Anaya en el transcurso de esta entrevista, hay una que llama la atención, el hecho de que Juan Carlos Cáceres Bayona, que aparece mencionado en este escándalo como uno de sus protagonistas desde julio del año pasado, dice el señor Anaya, estaba diciéndole a la gente en la costa, llamando empresarios, llamando amigos, que él era el dueño de ese contrato, que ese contrato era suyo y que incluso algunos empresarios que conocían de sus nexos, de sus antecedentes, se negaron a atenderlo. Es de las cosas que ha denunciado el señor Anaya. Ahora, vale la pena decir que sí, se corroboran estas versiones del señor Anaya y él tiene su documentación, el radicado presentado ante el ministerio y demás. Le pregunto a los compañeros en la mesa, Iragorri, le va a quedar difícil a la ministra Karen Audinem decir que no sabía nada, si hubo advertencias que hicieron las veedurías que estaban acompañando el proceso. Por eso insistimos mucho en la documentación, para ver si fueron radicados, si llegaron y demás. Porque si están haciendo advertencias, pues uno para y dice, venga, revisemos un poquito, ¿no?
Pues si hay documentos radicados y consta que esa red de veedurías informó, alertó al Ministerio de las TIC y a la ministra Karen Abudinem de lo que estaba pasando, pues ella tendría una responsabilidad cuando menos política, mucho más seria de lo que la gente cree, y uno no sabe si las responsabilidades de ella puedan llegar incluso más allá. Es alarmante lo que ha dicho el señor Anaya en esta entrevista, y además los organismos de control, ¿cómo es posible? Y repito, si se demuestra que lo que él está diciendo es verdad, que los esté también alertando de la posibilidad de un contrato con una serie de garantías falsas y que no hayan movido un dedo. Entonces, ¿en dónde están los organismos de control? ¿Y en dónde están los ministros? Y aquí se trata es de defender el dinero público y de defender a los niños que están esperando que les llegue un internet. Me parece que esto puede agravarse mucho más, Yolanda. Recuerde usted, Juan Carlos, que los funcionarios responden no solamente por acción, sino también por omisión, y en ese sentido, pues seguramente se investigará a fondo a la exministra Karen Abudinem. Pero yo creo, Juan Carlos y Yolanda, que vienen actuaciones penales importantes en contra de dos exfuncionarios, secretaria general y viceministro, que por cierto ha sido varias veces mencionado en esta entrevista con el señor Anaya de la Red Nacional de Veedurías. Pueden venir esas actuaciones penales contra ellos, y luego la cosa se puede seguir agravando, como dice Juan Carlos. Es que me parece muy grave y estoy de acuerdo, la ministra o la exministra no puede salir simplemente de víctima, que es como ha querido mostrarse, entre otras cosas porque ella en varias declaraciones públicas dijo que ella iba a estar pendiente, mejor dicho, que le iba a hacer microgerencia a esa licitación, y le metieron toda clase de goles. Entonces, ¿de dónde los bombillos rojos en el tablero? ¿Por qué no les pararon bolas? Y estoy de acuerdo con Acevedo que hay una de las personas más responsables de todo ese caso, es la secretaria Mesa, que fue en la que fue delegada un poco, la que adjudicó la licitación y que era ordenadora del gasto y tal. El problema es gravísimo. Y la ministra ha tratado de pasar como una víctima que ha hecho todo lo que ha hecho para defender los dineros públicos, pero me parece que al menos por omisión de diligencia, la ministra tiene una responsabilidad enorme. Ahí no hubo diligencia en nada. Ahí no hubo diligencia en absolutamente nada, porque las alertas se dieron con mucha anticipación y cualquier revisión, por elemental que fuera, que se hiciera de quienes conformaban las distintas empresas del consorcio, daba para decir, un momentico, revisemos bien porque aquí hay gente con prontuario, empezando por el gobernador Cruz, que estaba metido también, y los señores que se señala el señor Anaya. Pero tuvo diligencia, sí, María Elvira, en haber declarado la caducidad del contrato, y en eso también tiene una responsabilidad la exministra Abudinem. Ojalá que los organismos de control estén también muy atentos a cómo se declaró esa caducidad, cuál fue la responsabilidad del equipo del ministerio, de la ministra, y de si van a responder por las consecuencias eventuales que tenga esa declaración de caducidad. Porque allí también se puede perder mucha plata más adelante. Yo la verdad espero que en 3, 4 años no estemos hablando de una condena a la nación por haber declarado esa caducidad y terminemos pagando mucho más de los 70.000 millones que se perdieron, o que pues están medio perdidos, y de la demora en la instalación de los equipos que le permiten el acceso al internet a los niños. Ahí se puede perder mucha más plata, porque ese consorcio si hubiera ganado o no con medios fraudulentos, eso pues tenía unas expectativas contractuales que se hicieron válidas precisamente por la adjudicación de la ministra y que después terminaron siendo rechazadas por la caducidad. Pues bueno, vamos a revisar obviamente la documentación del señor Anaya, porque él habla de 3 alertas, por lo menos, antes, durante, después del proceso de adjudicación, después y antes de la firma, con lo cual dice él, se hubiera podido frenar el contrato, se hubiera podido revisar, pero nadie atendió las alertas que lanzaron. 7 de la mañana, 38 minutos, estamos en RCN Radio.